Hola, vamos a leer en Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Evidentemente estos versículos nos ayudan a meditar en lo que significó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y qué bueno cuando el cristiano aprende a pasar tiempo cerca del Calvario. Hay un himno que cantamos que dice, la cruz sangrienta al contemplar, tú el Rey de gloria padeció. El efecto de esa consideración, dice el poeta, riquezas quiero despreciar y a la soberbia tengo horror. Siempre pienso que nuestra vida sería distinta, una vida llena de adoración, una vida que emana un olor fragante a la presencia de Dios y una vida que impacta a las demás personas si tan solo pasáramos más tiempo cerca del Calvario. Quiero pensar en estas escrituras y considerar 5 cosas que podemos extraer de estos versículos para nuestra consideración y meditación en cuanto a lo que significa la muerte de Cristo en el Calvario. Primeramente vamos a ver el precedente, porque estos versículos marcados en la ley de Moisés marcan de antemano un precedente en lo que fue la muerte de Cristo en la cruz. ¿Cómo se sentiría el corazón de Dios al dictar estos mandamientos, hablando de que si alguno fuere colgado en un madero? ¿Cómo se sentiría Dios sabiendo que siglos después su mismo Hijo iba a morir en la cruz del Calvario, colgado en un madero? ¿Cómo se sentiría el mismo corazón de Cristo pasando por estas escrituras en su lectura diaria, en su vida terrenal, y viendo a una persona digna de muerte, viendo a alguien que iba a ser colgado en el madero y viendo a alguien que llevaría una maldición sobre su cuerpo? Entonces marca un precedente, pero no solamente el precedente, vamos a ver también a la persona, porque lo que señala este versículo es a una persona que ha cometido un crimen y que es digno de muerte. Qué tremendo contraste, diferencia entre lo que es esta persona señalada en Deuteronomio 21 al bendito Hijo de Dios. La misma diferencia lo iban a ver los judíos previo al Calvario, cuando Pilato le señalaría a 2 hombres. A uno era un malhechor reconocido llamado Barrabás. Barrabás era digno de ir a la cruz. Barrabás era digno de llevar esa muerte porque había cometido crímenes en contra de la sociedad. Pero ahí estaba el bendito Hijo de Dios, cuyo Padre había dicho, en quien mi alma tengo contentamiento, de que las personas habían dicho, bien lo ha hecho todo, él no era digno de llevar el madero. Entonces podemos ver a una persona contrastante. Previo a este versículo, a estos versículos en Deuteronomio 21, uno puede ver también el mandamiento a juzgar a un hijo contumaz y rebelde. La ley tenía especificaciones en cuanto a eso. De nuevo hay una tremenda diferencia marcada entre el carácter del Señor Jesucristo, un hijo diferente, un hijo que marcaba la obediencia perfecta, y en cuanto al que debía ir a la cruz, podemos ver en él una persona digna, no digna de muerte, sino digna de nuestra adoración. Ese es nuestro amado Salvador. Pero no solamente el precedente, no solamente la persona, quiero también ver la pena, porque habla, si alguno hubiere cometido un crimen digno de muerte. La pena era la muerte. La pena era el madero. Pero por sobre ese sufrimiento físico, la pena más grande para una persona que era colgada en el madero se encuentra en el versículo 23. Dice, porque maldito por Dios es el colgado.
Ahora, podemos decir que aunque Cristo fue hecho por nosotros maldición, evidentemente Él nunca dejó de ser el bendito Hijo de Dios. Él nunca perdió su dignidad, su esencia como Dios, su perfección como hombre, su santidad, sus excelencias. Pero podemos ver que Él llevó esa pena. Isaías dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y ojalá que en este momento cada uno de nosotros que estamos pasando por estas escrituras podamos valorar el sentir de esa muerte vicaria, que uno murió en lugar de otro, que el que merecía estar colgado en el madero, el que merecía esa muerte tan cruel y sobre todas las cosas el que merecía el juicio de Dios era este pecador y no el Hijo de Dios. Esa pena era mía. Por eso también hay un poeta que dice, qué carga inmensa, oh Señor, fue impuesta sobre ti. Tú padeciste por amor el mal que merecí, cuando en la cruz, Señor Jesús, moriste en vez de mí. Pero otra cosa que uno ve en estos versículos es el procedimiento. Dios destaca cómo debía ser el procedimiento en el versículo 23. Era colgado en el madero, pero su cuerpo no debía pasar de una noche. Dice que su cuerpo, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Bueno, los romanos, perfeccionando su técnica de hacer agonizar a los crucificados, le daban de beber algunas bebidas para prolongar el sufrimiento de algunas personas. Dicen los historiadores que podían pasar horas y días agonizando, sufriendo, porque era algo satisfactorio para esos soldados romanos ver a esos sufrientes, sangrientos en la cruz. Pero Dios estaba determinando de antemano que lo que su Hijo iba a padecer iba a ser en un solo día. Y cuando vamos al Calvario, fueron aproximadamente 6 largas horas. Y en medio de esas 6 horas el sol se oscureció. En medio de esas 6 horas Cristo estaba efectuando la transacción para nuestra salvación. Dios estaba imputando en Él la responsabilidad por nuestros pecados. Para poder justificarnos a nosotros, Él castigó a su Hijo, el que no merecía esa muerte, para nuestra salvación. Pero quiero terminar con la quinta cosa. Hemos visto el precedente, la persona, la pena, el procedimiento, el propósito. Versículo 5, versículo 23, ¿por qué Dios no estaba permitiendo que el crucificado pasara más de una noche? Lo dice en el versículo 23. No contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces Dios quería, a pesar de lo que significa esa muerte para los humanos, pero Dios quería que su pueblo no perdiera de vista la santidad de Dios y el valor de la provisión de ese Dios. No contaminarás tu tierra. Dios es santo, completamente apartado del pecado, y por eso aborrece la maldad. Por eso castigó a su Hijo, al Hijo de Dios, por nuestros pecados. Si hay alguien que todavía no es salvo, está escuchando este mensaje, puede entender que el pecado no tiene colores, como algunos piensan, una mentirita blanca, y pensar de que el pecado es algo superficial, es algo tan serio que Dios tuvo que castigar a su Hijo en la cruz para poder brindarnos a nosotros la posibilidad de salvarnos. Si usted que todavía no es salvo necesita arreglar esa cuenta y entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en su lugar, el valor de esa sangre, dice el apóstol Pedro, que hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y ese Dios que es santo
A pesar de su santidad y su justicia, en su amor está ofreciendo al ser humano la posibilidad del perdón, de la salvación y también de la santificación. Dios te quiere salvar. Y los que somos salvos ya, los que son de Cristo, podamos valorar que el Dios a quien servimos es un Dios santo. De que Él no quería que Israel contaminara la tierra, que ellos no perdieran de vista el valor de la herencia que Dios le había dado. La herencia que Dios nos ha dado en el día de hoy, podemos decir, es una figura de su propia palabra. Es una figura de la iglesia local, de la asamblea local. Y ojalá que podamos entender, estar en una iglesia local, en una asamblea local, es un lugar de santidad. Y podamos valorar lo que Dios nos ha dado. Primeramente, la salvación, el perdón de nuestros pecados, la santificación. La doctrina de la salvación es tan amplia que el Nuevo Testamento se despliega para exponernos esa gran verdad, el propósito de Dios. Ojalá que podamos rendirnos ante Él, porque como dije previamente, Él es digno de nuestra adoración, de nuestra contemplación y de nuestro servicio. Que Dios prospere su propia palabra.